Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro domingo más online. Es un gusto para nosotros compartir este tiempo con ustedes. Sabemos que estamos llegando a casas nuevas, sabemos que estamos llegando a lugares nuevos, así que estamos muy contentos. Queremos seguir escuchando testimonios de lo que esta palabra está produciendo en sus vidas. Nosotros sabemos que nosotros somos sembradores, pero es el Espíritu Santo el que trae luz a los ojos de tu entendimiento, es el Espíritu Santo el que te revela lo que tú estás necesitando para este momento, para este día, para esta semana, para esta temporada de tu vida. Es el Espíritu Santo el que trae convicción, el que te recuerda cosas que el Señor ya te había hablado, el que aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Y Él es el que hace la obra, el que produce el querer como el hacer en tu vida, el que trae crecimiento a tu vida mientras tú estás escuchando. Así que te animamos a que pongas mucha atención en lo que vas a escuchar, porque tu fe se hace fuerte cada vez que tú estás oyendo con atención. Así que te damos gracias por estar ahí. Espero que tengas tu bolígrafo, tu bloc de notas, tu cuaderno preparado. También no está de más decirte que aproveches que estas grabaciones están en YouTube para volver a escuchar las predicaciones que estamos dejando ahí colgadas, que vuelvas a escucharlas, sobre todo las que vienen a partir de este año en adelante, para que tú puedas fortalecerte en ese enfoque, en esa palabra específica, en esa instrucción específica que el Señor nos ha dado como iglesia este año, que es ir y hacer discípulos, que es vamos y hagamos, que es id. Sí, eso es para todos, que todos nos fortalezcamos en identidad, que nos afiancemos en identidad como hijos de Dios y que vayamos, que salgamos afuera a ser los hijos de Dios que somos. La gente está esperando que nos manifestemos como lo que somos, y Dios no lo puede hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Él ya nos dio todas las herramientas para que nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde. La palabra dice que Jesús nos dijo que el que cree en Él, las mismas obras que Él hará y aún mayores hará, porque Él ahora está con el Padre. Entonces nos dejó el Espíritu Santo para que hagamos esto. Te quiero leer, dice Juan 7:38. Bueno, te leo desde el 37. Durante el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las Escrituras. Si tú crees en Él, dice Dios, dice Jesús, que de tu interior fluyen ríos de agua viva. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que eso que tú crees, ¿sí? Esa fe que hay en ti, tiene que salpicar a tu alrededor. No te la puedes quedar adentro, tiene que brotar. Y al brotar va a salpicar, va a contagiar de esa misma vida a todo tu entorno. Nosotros no estamos para quedarnos guardándonos lo que hemos recibido. Tiene que salpicar a nuestro entorno, tiene que producir algo afuera, ¿sí? Así como tú llegaste a los pies del Señor porque alguien te salpicó, tú tienes que hacer lo mismo que has recibido. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados, para proclamar el año agradable de Yahvé, del Señor. ¿Sí? Esto lo declaró Jesús sobre sí mismo, pero como dije antes, Él mismo dijo que el que cree en Él, las mismas obras que Él hará y aún mayores hará. Así que, por consecuencia, esta es nuestra tarea hoy como iglesia. ¿Sí? Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu de Él está en ti, está sobre ti para un propósito. No está en ti, sobre ti, para que tú digas: sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo y ya está. O yo estoy ungido y ya está. Él está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, para algo. Y ese algo es para que nosotros anunciemos las buenas nuevas,
para que restauremos a los quebrantados, para que proclamemos libertad y vista a los ciegos, para fortalecer a los quebrantados y para proclamar el año agradable del Señor. Así que si tú eres parte de esta iglesia, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, no te puedes quedar parado, no te puedes quedar pasivo, no te puedes quedar estancado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, y el cuerpo que está estancado se atrofia. Y esos no somos nosotros. El cuerpo tiene que mantenerse saludable, funcionando, estando en movimiento, ¿sí? Y obedeciendo a la cabeza, que es Cristo. Entonces yo te quiero recordar algo que siempre recordamos desde que comenzamos con esta visión, y es esto. Este cartelito lo has visto en el encuentro de amistad, ¿verdad? Lo has visto en las trovadas de amigos. Es nuestra visión, la visión que tenemos como iglesia. Y dice así: somos un movimiento de encuentros de amistad o de trovadas de amigos, en catalán, y vivimos, ¿sí?, para esto, para predicar el evangelio a cada persona, para pastorear a los creyentes, para preparar discípulos que formen a otros discípulos, no discípulos que se queden cómodos, y para plantar líderes en cada nación del mundo. Esa es nuestra visión y nuestro propósito. No nos juntamos para juntarnos y ya está, ¿sí? No es una reunión de un club, es un movimiento, ¿sí? Somos un movimiento, y como movimiento, si tú ves aquí, hay 5 palabras que están subrayadas, ¿verdad? Que todas empiezan por la P. Son 5 movimientos que nosotros hacemos dentro de nuestra semana, ¿sí? Ese primer movimiento es predicar. Entonces yo te quiero preguntar, ¿a quién le estás predicando tú cada semana? Y no se trata de que tú vayas con tu Biblia así, sino que tú les vas a estar predicando todo el día sin hablar a la gente que te rodea, con tu mirada, con tus actitudes, con las palabras que usas para hablar, con el tipo de conversaciones que tú tienes con la gente, con tu comportamiento, con tus gestos, con tu conducta, ¿sí? Tú estás y yo estamos predicando 24/7, todo el tiempo estamos predicando. En todo lugar donde nosotros vamos estamos predicando. Entonces, ¿qué estamos predicando en la semana? ¿Realmente lo que estamos predicando refleja el reino de Dios, refleja el corazón de Dios, refleja al Cristo que tenemos adentro, o hay algo que podemos ajustar esta semana? Yo te pregunto, ¿por qué? Porque hay personas que la única Biblia que van a leer en su vida eres tú. Entonces, si tú eres consciente de eso, si yo soy consciente de eso, ¿realmente yo estoy reflejando lo que está aquí? O por lo menos estoy buscando reflejarlo cada vez más, porque sabemos que todos estamos en crecimiento, pero estamos buscando reflejar eso un poquito más cada día. Te lo dejo ahí, ¿sí? Reflexiona. La segunda P, o el segundo paso, o el segundo movimiento que hacemos en la semana, es pastorear. Y aquí hay 2 cosas que tenemos que reflexionar hoy. Es, ¿yo me estoy dejando pastorear o no me estoy dejando pastorear? ¿Me tienen que estar persiguiendo? Miren, cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor de verdad, nadie me tiene que perseguir, nadie me tiene que hacer perseguimiento ni seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo he tenido un encuentro con el Señor, yo soy el que busco estar en un entorno del reino de Dios. Yo soy el que busco estar con otros hijos de Dios, porque yo necesito eso, ¿sí? Yo no necesito como si fuera el agua que me bebo todos los días. Se vuelve una necesidad. Entonces, si tú has tenido un encuentro con el Señor, a ti no te tienen que estar llamando, hey, ven al encuentro de amistad. Tú buscas estar en ese entorno, ¿sí? Entonces tú te estás dejando cuidar, y dejarnos cuidar, parte de dejarnos cuidar es estar escuchando esto. Parte de dejarnos cuidar es estar en las trovadas de amigos, en todos esos entornos donde nosotros estamos recibiendo palabra, donde estamos recibiendo recursos de la palabra, ¿sí? Materiales, herramientas para vivir el reino de Dios en nuestras vidas. Y yo te quiero recordar un versículo, y es este, es Hechos 2:42.
Miren la importancia de nosotros ser parte activa de un encuentro de amistad, de una trovada de amigos. Dice aquí habla de la iglesia primera, ¿no? Y dice que ellos permanecían firmes. Número 1, permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles y participaban en la oración y en el partimiento del pan. ¿Qué es eso? Eso es lo que hacemos en las trovadas de amigos, ¿sí? Estamos ahí cada semana. Nos juntamos, le damos importancia a esa cita porque sabemos que los miembros de nuestro cuerpo no andan desparramados por ahí. Mis dedos no andan caminando solos, mi oreja no anda caminando sola. Somos parte de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo, pero formamos parte de un cuerpo. Y esta cita es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos a funcionar como cuerpo. Ahí recibimos el alimento que necesitamos. Ahí nos enteramos de qué necesitan otras partes del cuerpo, ¿sí? Y ahí entra la otra cara de pastorear. ¿A quién estoy pastoreando yo? De mis hermanos, ¿sí? Porque aunque yo todavía estoy creciendo, hay algo que yo puedo aportar a otro hermano en Cristo, a otro miembro del cuerpo que a mí me ha funcionado y que a lo mejor esa persona todavía no le está funcionando o todavía no lo captó o todavía necesita fortalecerse en esa área y tú eres súper importante para esa persona sin tú saberlo. Y un día que tú no vayas, a lo mejor es un regalo de Dios que se perdió esa persona, que estaba necesitando justo lo que tú tienes para impartirle, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú eres importante en el encuentro donde tú estás, ¿sí? Entonces eso, por un lado, pensemos, nos estamos dejando cuidar, nos estamos dejando pastorear y por el otro, ¿a quién estamos pastoreando? ¿Sí? Vamos a la siguiente P, al siguiente paso de este movimiento que hacemos cada semana y es preparar. Yo te pregunto, ¿tú te estás preparando? Cuando uno se prepara, es un síntoma de que uno le está dando importancia al propósito de Dios. Cuando yo busco prepararme, yo hoy me preparé, ¿sí? Para hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo a ustedes les doy importancia. Para mí ustedes son muy valiosos. Entonces, yo no hago cualquier cosa para estar aquí delante de ustedes hablando. Yo me preparo en oración. Yo me preparo preguntándole al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que les comparta hoy? Mi esposo también. Nos preparamos. ¿Por qué? Nos tomamos ese tiempo que nadie nos lo pide, ¿sí? Pero nosotros los valoramos a ustedes, ¿sí? Entonces, tú te estás preparando, tú le estás dando valor a la gente que Dios ha puesto a tu alrededor, ¿sí? Te pregunto, ¿tú le estás dando valor al propósito que Dios tiene en tu vida, con tu vida? Que aunque tú todavía no conozcas todo ese propósito, tú estás dando los pasos siendo fiel en lo poco para que Dios te vaya revelando más pasos, otros pasos más grandes, porque todo empieza a lo grande, empieza siempre con lo pequeño. Dios nunca te va a mostrar algo grande si tú no estás demostrando interés real y compromiso real en las cosas pequeñas, ¿sí? Entonces, te lo dejo, tú te estás preparando, estás aprovechando los recursos que te dan tus pastores o los líderes de los grupos de amistad, los estás aprovechando, les estás dando valor, estás honrando eso. Y por otro lado, ¿tú estás preparando a otros o estás ayudando a otras personas a que se preparen? Te pongo un ejemplo, a lo mejor tú te estás preparando con los otros voluntarios los domingos temprano y tú todavía no estás impartiendo un equipo, ¿verdad?, de voluntarios, pero tú estás siendo parte de un equipo de voluntarios y a lo mejor el ayudar a preparar a otros es simplemente animar a ese voluntario que a lo mejor que no está tan firme como tú lo ayudas a mantenerse firme, tú lo ayudas a seguir preparándose, tú lo animas, tú estás siendo una influencia positiva para ese hermano tuyo que ya está para prepararse, que ya debería estar dando esos pasos. Tú estás siendo una influencia para que otras personas empiecen a dar ese paso de prepararse porque ya han sido pastoreados, ¿sí? Te lo dejo para que lo pienses. Y vamos al cuarto paso, que es plantar, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿tú estás ayudando en tu trovada de amigos, en tu encuentro de amistad? ¿Tú estás siendo una persona que activamente todas las semanas aporta, colabora, coopera, participa,
que prepara alguna parte de ese encuentro, que se ofrece para ayudar en algo, que lleva gente nueva, que apoyas a las personas que están llevando ese encuentro para que se produzca una multiplicación de ese encuentro, para que se pueda plantar un nuevo encuentro dentro de unos meses. ¿Estás ayudando o estás siendo alguien pasivo o a veces vas, a veces no vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siendo parte o no estás siendo parte? ¿Sí? Y también puede ser que tú ya estés haciendo eso y la pregunta sería, ¿tú estás ya preparado o te estás preparando intencionalmente adentro de tu grupo de amistad para pronto abrir tu casa? ¿Estás mostrando disponibilidad y disposición, compromiso, responsabilidad para abrir tu casa? ¿Estás abriendo tu casa para que otras personas puedan conocer al Señor? ¿Sí? Y la quinta P es propósito. Y la pregunta es esta: ¿tú estás viviendo para los propósitos de Dios o estás viviendo para tus propósitos? ¿Estás viviendo generosamente, dispuesto, disponible para lo que el Señor te pida hoy? ¿O estás viviendo, viniendo, recibiendo palabra para tú estar mejor y quedarte cómodo y solo vivir para tus intereses, para resolver tus problemas y vivir egoístamente? ¿Sí? Yo hace unos meses le escuché una frase y a mí me encantó porque es así. Y decía que una vida egoísta no es compatible con una vida de propósito. Yo nunca voy a poder cumplir el propósito de Dios para mi vida si yo vivo una vida egoísta, ¿sí? No es compatible, ¿sí? Una vida de propósito implica que yo dejo de pensar solo en mis cosas para empezar a pensar en las cosas de los demás. Y hay algo muy bonito que pasa cuando tú empiezas a pensar en ayudar a los demás, y es que tus problemas que antes los veías así, los empiezas a ver así, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú sacaste el foco de tu problema. Cuando tú tenías el foco en tus problemas, tú vivías abrumado, afanado, nunca te va ni el tiempo, ni el dinero, ni nada para nada, ni la mente para nada. Pero cuando tú empiezas a pensar en el propósito de Dios para tu vida, en ser ese canal de bendición que Dios quiere que seas desde donde tú estás, ¿sí? Tú empiezas a sacar el foco de tus problemas, de tus situaciones, de tus cosas, y empiezas a ver que no era tan difícil salir de ahí. Es más, empiezan a venir soluciones que antes tú no habías visto, ¿sí? Y a veces podemos tener eso de, hoy se me venía esto, y a lo mejor algunos de ustedes estén pensando, ay, pero es que yo no me siento que tenga suficiente para dar, yo no siento que esté preparado, ¿sí? Entonces yo te hago esta pregunta: si tú no te sientes que estás preparado, ¿estás siendo responsable y comprometido y tomándote en serio el llenarte para tener algo para dar dentro de un mes? Silencio. Sí, porque es más fácil salir de un problema al éxito que de una excusa al éxito, ¿sí? Y yo no te vengo a retar hoy, pero bueno, sí, de alguna manera sí. Me vengo a retar a mí también, me vengo a desafiar a mí también, porque yo soy la primera desafiada, ¿sí? A mí el Señor también me dice, Leila, ¿y tú estás haciendo esto? ¿Sí? Entonces todos somos desafiados, pero esto te lo digo con mucho amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú vivas la verdadera vida abundante que Él te preparó. Y este es el camino, familia, ¿sí? Dios nos llamó a ser esa iglesia, ¿sí? No a ser una iglesia cómoda, que todas mis cosas estén resueltas y ya. Eso es algo mediocre, o puede ser algo bueno, pero no es todo lo que Dios nos preparó. Dios nos preparó una vida realmente satisfactoria, y ese tipo de vida, esa vida significativa, esa vida de propósito, solo viene viviendo de esta manera, ¿sí? Así que yo te quiero animar a que tomes notas, a que hables con el Señor después de escuchar esta predicación. Realmente hables con el Señor y no lo hagas por nosotros, hazlo por ti y hazlo por Él, ¿sí? Por ese gran amor
que Él te ha demostrado y te sigue demostrando. Y porque tú te mereces vivir una vida de propósito, tú te mereces experimentar todo lo que Dios te preparó en esta tierra. Y ese es el camino, familia, ese es el camino, viviendo para el propósito de Dios. ¿Sí? Así que ese es nuestro enfoque como iglesia y esperamos, anhelamos que cada uno de ustedes pueda vivir de esta manera porque es la mejor manera de vivir que hay. ¿Sí? Así que yo los voy a dejar con mi esposo que tiene una palabra para ustedes. Así que sigan bien atentos. Hola familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto volver a veros por acá, por este medio. Quiero empezar contigo hoy leyendo Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿sí? ¿Cuál es mi justicia? La diestra de mi justicia es Cristo. Es Él habitando en nosotros y Él es el que nos fortalece. Entonces, quería empezar con esto para que recuerdes que en la Biblia es un manual de cómo Dios, el creador de ti, de mí, es un manual de cómo Él quiere que tú y yo vivamos, ¿sí? Y si Él acá dice, no temas, ponle atención, porque todo el mundo en el que estamos viviendo hoy está diseñado para que tú y yo vivamos temiéndole a todo, ¿sí? Temiéndole a la delincuencia, temiéndole a quedarse sin trabajo, temiéndole a que nuestra relación con nuestra pareja no vaya bien, temiendo al jefe, a los vecinos. Entonces, vivimos en un mundo donde está todo hecho para que tú y yo vivamos en el temor. Pero Isaías 41 nos recuerda, dice, no temas porque yo estoy contigo. Y ese debería ser una de las promesas, que cada vez que venga una dificultad en nuestra vida, debería ser estar en la punta de nuestra lengua, ¿sí? Que antes de que el temor llegue al corazón, en cuanto venga algo por nuestros ojos o por nuestros oídos a querer causar miedo, que nosotros digamos, Señor, yo declaro Isaías 41:10, que tu palabra dice que yo no voy a vivir temiéndole a nada. Tú estás conmigo, tú me has dicho que si yo no desmayo, si yo no tiro la toalla, tú eres el que me va a dar la fuerza para continuar y salir adelante cuando vengan las dificultades. Así que quería empezar con eso hoy y bueno, como mi esposa te compartía hace un momento, la importancia de tener una visión. Sí, la Biblia dice que un pueblo se extravía, la iglesia se extravía, la familia de Dios se extravía, los hijos de Dios se extravían, o sea, cogen el camino equivocado, toman malas decisiones cuando no hay una visión que te mantiene enfocado en hacer con tu vida la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces la visión nos da dirección, la dirección nos da un norte de qué es lo que yo debería de hacer en el día a día para que podamos tú y yo cumplir el propósito de Dios mientras estemos aquí en esta tierra, ¿sí? Entonces la visión es como un faro, ¿sí? Viste que los faros los ponen en los puertos para que los barcos no choquen, ¿sí? No se estrellen cuando hay tierra y bueno. Entonces, el faro para tu vida, el faro para mi vida, ¿sí? Donde nosotros podemos ver si estamos manteniendo el rumbo correcto, es la palabra de Dios. Él nos ha dado ese faro, esa visión de amarlo a Él por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Y la gran comisión que es ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándole a otros a hacer lo que Jesús les enseñó a sus 12 discípulos, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo, ya sea que estés en nuestra iglesia, pues yo sé que hoy es la visión, todas las semanas la repetimos en los grupos de amistad, en la trovada de amigos, la repetimos en los discipulados, la repetimos los domingos en la iglesia, la repetimos siempre, ¿sí? Pero si tú no eres de nuestra iglesia, pues yo te animo a que
escribas la visión de tu iglesia y que te mantengas enfocado en esa visión, porque esa visión es la que te va a mantener en el rumbo correcto, ¿sí? Haciendo con tu vida lo que Dios quiere que hagas. Y bueno, ¿por qué empecé leyendo Isaías 41:10? Pues porque hay un tema del que quiero compartir hoy. Dios me puso en el corazón que hay un tema en específico del que hemos hablado muy poco, y es para qué, cuando Dios dice que todas las cosas las va a usar para el bien de los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo pues me di cuenta de que por mucho tiempo yo estuve buscando mi propósito, estuve buscando mi pasión, y claro, anduve muchos años perdido, perdido creyendo que mi propósito, mi pasión eran los coches, que mi pasión era viajar y conocer otros sitios, que mi pasión era ir a conocer restaurantes nuevos, era comer en lugares muy ricos y todo. Y un día me di cuenta que lo que más va a usar Dios en mi vida para poder bendecir a otros no es mi pasión, sino que lo que más va a usar Dios para poder bendecir a otros es aquel dolor, aquella situación, la más difícil que te haya tocado vivir, y que Dios te levantó de ahí, te sacudiste y continuaste y seguiste adelante. Y esa normalmente no nos enseñan a que ese dolor, esa situación difícil que vivimos, después Dios la va a usar para ayudar a sanar a otros a través de ti. Entonces, yo quiero compartir contigo hoy varios testimonios y voy a ir avanzando, pero el tema principal de hoy es la fortaleza en medio de la adversidad. ¿Sí? Cómo Dios nos fortalece en medio de la adversidad. Si yo paso de ser una persona que tira la toalla o que se rinde ante la adversidad, yo paso a ser una persona resiliente. ¿Sí? Yo sé que algunos han escuchado mucho esta palabra, la resiliencia, otros tal vez es primera vez que la escuchan, pero dice 2 Corintios 4, del 8 al 9, estamos atribulados en todo, dice, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos siendo perseguidos, mas no desamparados. Estamos siendo derribados, pero no estamos siendo destruidos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué empiezo con este versículo hoy? Porque nosotros en esta vida, mientras estemos acá, tú y yo vamos a afrontar pruebas. ¿Sí? El ser hijos de Dios no nos exime de pasar por dificultades. ¿Sí? Así como Dios hace que el sol salga para buenos y malos, para justos y para pecadores, los problemas, las circunstancias van a estar para que el que es hijo de Dios y para el que no es hijo de Dios vamos a tener dificultades, siempre, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Es el nivel de esperanza que llevas tú cuando tú estás en Cristo. ¿Sí? No es lo mismo pasar por un despido de un trabajo, por un divorcio, por una separación, por una enfermedad, por una hospitalización, un accidente. No es lo mismo pasar por cualquiera de esas cosas con tus fuerzas, sin Dios en tu corazón, que pasar por cualquiera de esas cosas sabiendo que Dios va caminando a tu lado y que Él es el que te da las fuerzas para volverte a levantar y seguir adelante. ¿Sí? Entonces Él nos da la fuerza para resistir y nos da la certeza de que nunca vamos a estar solos. Dice, en el fuego no nos quemaremos, en el agua no nos hundiremos, ¿sí? Sino que Él, su presencia siempre irá con nosotros. Entonces, la resiliencia de un hijo de Dios no se basa en la fuerza humana, sino que la resiliencia de un hijo de Dios se basa en que Dios es nuestra fortaleza, sino la confianza está puesta en que Dios es el que nos va a dar nuevas fuerzas cada vez que nosotros pensamos que ya no podemos más. Él va a venir y dice que te va a rejuvenecer como las águilas, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que a través de la fe, a través de poner nuestra confianza en que dependemos 100% de Dios, vamos a desarrollar una resiliencia que para los demás es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? Dice que el Evangelio es eso, ¿sí? El Evangelio a los ojos del que no lo entiende es una locura, ¿sí?
todo el mundo dice, ay, si te hicieron algo, si te ofendieron, pues denúncialo, mételo a la cárcel, acúsalo. Y Dios dice, no, ora por tus enemigos. Sí, entonces el Evangelio es locura para los que no lo entienden, para los que no son hijos de Dios, pero para nosotros los que somos hijos de Dios, el Evangelio es, ¿cómo te lo explico? El poder de Dios está en nosotros cuando nuestra confianza está puesta en Dios y no en el hombre. Cada vez que tú confías más en tu jefe, cada vez que confías más en tu trabajo, en tu pareja, en tus hijos, cada vez que estás confiando más en otra persona que no sea Dios, entonces tú no estás viviendo el Evangelio y tú estás viviendo con tus fuerzas cualquier situación que estés viviendo. Pero en el momento en que tú pones tu confianza 100% en Dios, ¿sí? Yo te quiero compartir hoy algunos casos de gente que puso su confianza en Dios, a pesar de que parecía que Dios los había abandonado, pues Dios estaba ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de afrontar la adversidad, adaptarse a los cambios y salir fortalecido al otro lado de una prueba. ¿Sí? Mucha gente se queda en la prueba y en vez de entender de que esa prueba vino para hacerte más fuerte, retroceden a su vieja manera de vivir y se terminan alejando de Dios por la prueba. ¿Sí? Entonces imagínate que Jesús dice que cuando empezó su ministerio, cuando fue bautizado, lo primero que fue al desierto. 40 días y 40 noches, ¿sí? Imagínate a Jesús en el día número 10 diciendo, no, esto de ir al desierto, no, yo no tengo por qué pasar por esto, yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué pasar por este sufrimiento, ¿sí? Que muchos de nosotros pensamos que por ser hijo de Dios no tenemos que ir 40 días al desierto. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dice, no, al otro lado del desierto me espera la victoria. Y ahí donde se empezó a manifestar el poder de sanar enfermos, de liberar a personas que estaban siendo atormentadas. ¿Sí? Fue al otro lado del desierto, al otro lado de la prueba. Entonces, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y de mujeres que atravesaron un desierto, ¿sí? Pero no se regresaron, no tiraron la toalla, sino que salieron al otro lado de la prueba, salieron más fuertes de cómo entraron en la prueba. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿qué está provocando en tu vida las pruebas? ¿Qué está provocando en tu vida la pérdida? ¿Cómo estás llevando la pérdida? ¿Cómo estás aceptando esa prueba y esa pérdida como algo que te está forjando un mejor carácter? Porque Dios quiere pulir cosas en ti, Dios quiere pulir cosas en mí, que sabe que no estamos todavía preparados para la grandeza de todo lo que Él tiene para nosotros y dice, te tengo que pasar por el desierto, tengo que pasarte por esta prueba porque si no sueltas ese orgullo, si no sueltas ese ego, si no eres humilde, si no eres manso, las bendiciones te van a hacer más daño que bien. Yo quiero bendecir tu vida, pero si no te he bendecido, no te he dado esa tierra prometida que tú has estado pidiendo, es porque todavía necesitas pasar el desierto, necesitas pasar las pruebas que van a forjar el carácter de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero discípulo de Jesús, ¿sí? Entonces, ejemplos en la Biblia, pues vamos a ir de los más antiguos, el ejemplo de Job. ¿Sí? Tú estudia la historia de Job, vas a ver que Job, a pesar de perderlo todo, ¿sí? Perdió a la esposa, perdió a los amigos, perdió a los hijos, perdió hasta la ropa, creo que perdió, ¿sí? Lo perdió todo y me da curiosidad por qué Dios permitió que lo perdiera todo. Y si tú ves la historia, Dios quería demostrarle a Satanás que Job no le amaba como le amaba por lo que Dios le había dado, sino que le demostró que aún teniendo nada, Job se mantuvo fiel en su corazón, creyendo, a pesar de que todo el mundo le dijo, pues vaya Dios el tuyo, mira cómo es que permite Dios que te pasen estas cosas. Entonces la pregunta es si a ti o a mí hoy
nos quitara el Señor todo, solo para demostrarle al enemigo que realmente le amamos. La pregunta es, ¿tú y yo nos mantendríamos fieles como Job? Aunque no tengamos casa, aunque no tengamos trabajo, aunque perdamos la empresa, aunque perdamos el ganado, perdamos nuestros hijos no quieren saber nada de nosotros, aunque se vaya toda tu familia de tu vida, ¿tú te mantendrías fiel como se mantuvo Job? ¿O será que hay áreas en nuestra vida en donde todavía estamos dependiendo más de lo material que dependiendo de Dios? Porque eso es lo que quiero yo, mi idea de este mensaje de hoy. Yo, el primero en la fila, es entender de que la resiliencia, entre más situaciones aprendamos a superar y a poner nuestra confianza en Dios, más rápido será que Dios te dé todo lo que tiene para ti, los planes que Él tiene para ti, las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, vendrán mucho más rápido a tu vida si tú aprendes a que cada prueba que has pasado no vino para que reniegues de Dios, sino que vino para hacer lo mismo que hizo Job, mantenerse fiel. Y por ser fieles en lo poco es que somos promovidos a lo mucho, ¿sí? Pero Dios quiere probar a ver cómo reaccionas cuando te quedas sin trabajo, cuando no tienes que comer en tu nevera, cuando no tienes dinero en la cuenta y te toca que pagar un montón de cosas. Él quiere ver si todavía tú y yo seguimos confiando en Él o si empezamos a quejarnos de ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Sí? Y ese es solo un ejemplo. También está el ejemplo de José, ¿sí? Que también son de los más antiguos en la Biblia. Dice que José fue vendido por sus hermanos y injustamente fue encarcelado, ¿sí? Pero Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Y tú puedes leer toda la historia en Génesis 50:20. Vas a ver cómo José, si tú y yo hubiéramos pasado por lo que pasó José, y por X y motivo hubiéramos llegado a ser gobernadores de Egipto, la pregunta es si tú y yo hubiéramos reaccionado como reaccionó José ante sus hermanos cuando llegaron a pedirle comida porque no tenían para comer los próximos 7 años de hambruna. ¿Y qué fue lo que reaccionó José? Les dijo, no se sientan culpables. Fue Dios el que me trajo aquí para que yo hoy pueda darles de comer a ustedes y a mi pueblo y a mi padre. Tráiganme a mi padre. O sea, él no reaccionó como, ¿por qué me vendieron, desgraciados? Ahora sí se van a enterar por haberme hecho eso. Ojalá y se mueran de hambre. No, al contrario, el pasar por la cárcel, el pasar por esclavo, el pasar por ser el que más servía en medio de los presos, fue lo que provocó que se volviera un gobernador, que ahora pues él decidiera quién comía y quién no. ¿Sí? Imagínate cómo darle ese poder a alguien que no es resiliente, sino que a alguien que las quejas lo hacen tirar la toalla. Dios no lo hubiera podido usar. Para lo que lo usó, José necesitaba haber pasado por la cárcel, necesitó pasar por el desprecio de su familia, y probablemente tú y yo hemos sido despreciados por nuestra familia en algún momento. Probablemente nuestros padres, nuestros hermanos nos han aborrecido en algún momento de nuestra vida. Y la pregunta, ¿tú y yo reaccionamos como reaccionó José? En decir, bueno, ya Dios hará algo bueno de esto que me está pasando hoy. O todavía tenemos ahí la espinita de decir, me la van a pagar. Sí, porque hay gente que dice, todo se paga en esta vida. De esta vida nadie se va sin pagar. Pero la pregunta, ¿tu corazón se volvió más humilde después de ese desierto? ¿O todavía estás en modo soberbia? Porque estoy seguro que Dios está esperando que pasemos la prueba, pero que aprendamos la lección de esa prueba. Y no que nos quedemos a ser víctimas de lo que nos hicieron, sino que Él quiere vernos crecer y madurar por encima
de lo que tu familia te haya hecho, de lo que tus amigos te hayan hecho, lo que cualquier persona te haya hecho. Dios quiere verte volar por encima del resentimiento, por encima del ego, del orgullo, y mantenerte tranquilo en que es Dios el que nos ha dicho que la venganza le pertenece a Él, que a ti y a mí nos toca ser como Job, nos toca ser como José y nos toca ser administradores del reino de Dios aquí en la tierra para expandir de su amor a la gente que aún no le conoce. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de Job, ya hablamos de José. ¿Y qué hay del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que enfrentó persecuciones, estuvo en prisión, sufrió naufragios, o sea, el barco donde él iba se terminó hundiendo, pero nunca perdió la esperanza en que Cristo iba a terminar en él la obra que había empezado. Y era tanto el anhelo que tenía él de cumplir, de llegar a la meta, dice en Corintios, ¿sí? De mantener su vista al frente y decir, no, yo quiero cumplir con la gran misión, con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y por eso pidió papel y tinta para poder escribir. La mayoría de libros que hoy tenemos aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son cartas que él escribió a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso. Están todo lo que él escribió a pesar de la persecución. Entonces yo digo, si tú o yo caemos en la cárcel por andar predicando de Jesús, tú y yo nos convertiríamos en alguien como el apóstol Pablo, que le diríamos a la gente que nos llega a ver a la cárcel, mira, no te preocupes, que tráeme tinta, tráeme papel, que yo quiero escribir todo lo que he aprendido de mi vida en Cristo para que otros lo aprendan, y si yo ya no voy a poder salir allá afuera, pues que haya alguien que lo haga, porque yo aquí, allá afuera, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Donde quiera que yo esté, yo quiero compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos un poquito más como Job, un poquito más como José, un poquito más como el apóstol Pablo, estaremos en camino a parecernos más a Cristo, a parecernos más a Jesús, que es el modelo que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Él no quiere que tú seas como tu pastor. Él no me pidió a mí que yo sea como mi pastor, sino que Él quiere que tú y yo seamos más como Jesús, que donde quiera que estemos, que seamos, como decía mi esposa, hay gente que nunca ha leído un proverbio, nunca ha leído un versículo de Mateo, de Marcos, de Lucas, pero hay gente que la única Biblia que va a leer es tu manera de vivir. Cuando estás pasando por dificultades, van a decir, uy, a pesar de que está sin trabajo, mira cómo he agradecido con Dios. A pesar de que le fue mal en esto, mira cómo es que tiene una mentalidad positiva, cómo es que no se queja, sino que está siempre en modo gratitud. Entonces yo te quiero invitar a que seamos el discípulo que Jesús quiere que seamos, ¿sí? Entonces, y hay testimonios, además de Job, además de José, además de Pablo, además de Jesús. Yo quiero compartirte otro testimonio de un pastor que pues a mí me ha aportado mucho a mi vida, y es el pastor Rick. El pastor Rick, que escribió un libro de Una vida con propósito, que es uno de los libros más leídos y más vendidos a nivel mundial. El pastor Rick, con su esposa, vivieron una tragedia en su familia, ¿sí? Él tiene, de todos sus hijos, hubo un hijo que perdió la vida mientras él era pastor con su esposa. Y allá por el 2013, pues a él le tocó ver cómo todos los medios de comunicación, toda la iglesia pusieron los ojos en él para ver cómo reaccionaba después de ver que su hijo se había suicidado por un problema de salud mental. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, el ser hijo de Dios no nos exime de que vamos a pasar por dificultades. ¿Sí? Imagínate el ministerio que el pastor Rick Warren tiene a nivel mundial. Es un ministerio que ha dado una cosecha enorme de discípulos, de pastores, de líderes que están usando los materiales que él ha hecho en sus iglesias. Pero ¿qué pasó? Que cuando el pastor Rick
vio a su hijo que había perdido la vida. Su hijo se llamaba Matthew, y en el 2013 él tuvo problemas de salud mental y se quitó la vida. ¿Y qué pasó? Que la reacción del pastor Rick, en vez de dejar el ministerio tirado, dejar la iglesia tirada, de pelearse con Dios, pusieron una fundación con su esposa, que esa fundación hoy por hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Dar esperanza a los que tienen problemas de salud mental, ¿sí? Y él dice, bueno, si mi hijo sufrió y no recibió la ayuda que tendría que haber recibido, pues mi esposa y yo ahora vamos a garantizar que si hay más gente pasando por lo mismo, que reciban la ayuda que necesitan, ayuda profesional. No solo decirle vamos a orar por ti, no solo leerle un versículo, sino que hayan profesionales médicos que sepan cómo manejar los problemas de salud mental. Y quiero que esos médicos sean miembros de esta iglesia porque vamos a dedicar nuestra vida a ayudar a la gente que tenga problemas de salud mental. Y entonces ahí te das cuenta tú de que después de haber enterrado a tu hijo, que tú dices, bueno, ni siquiera existe un nombre para describir, ¿sí? Cuando tú te quedas sin esposo, sin esposa, pues te llamas viudo o viudas. Cuando tú te quedas sin papá, sin mamá, te llamas huérfano, ¿sí? Pero cuando a alguien se le muere un hijo, no hay un nombre para ese dolor tan grande, ¿sí? Y ver al pastor Rick reaccionar de esa manera, que convirtió su peor dolor en gasolina para crear un ministerio, una fundación que ahora ayuda a miles de iglesias para ayudar a toda la gente que tiene problemas de salud mental. Entonces yo digo, wow, quiere decir que no solo en la época de Job, no solo en la época de José, no solo en la época del apóstol Pablo, no solo en la época de Jesús, ha existido gente que se ha levantado y ha hecho algo bueno con algo malo, ¿sí? Y yo te quiero compartir que a mí me pasó lo mismo. Yo sufrí una pérdida cuando tenía 14, 15 años y me tocó que enterrar a mi padre. Y honestamente me peleé con mi padre, me peleé con mi abuela, me peleé con mis tíos porque lamentablemente de niño y de adolescente pues nunca entendí por qué los católicos hacían una forma su celebración del domingo, por qué los evangélicos, por qué los de la Iglesia Amigos, de la Príncipe de Paz, del Calvario, porque en una sí se podía danzar, aplaudir, en otra no se podía usar pantalón, en otra no se podía usar arete. Entonces, yo solo conocí religiones y doctrinas, pero nunca conocí que era tener una relación con Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando mi padre murió, yo aproveché y me desaparecí de todo lo que tuviera que ver con iglesias y me fui decepcionado de ver de que mucho se predicaba en esos lugares, pero yo hoy por hoy no me sentía, no estaba recibiendo consuelo ni esperanza, ¿sí? Que se supone que los que somos familia en Cristo, pues nos apoyamos unos a otros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando yo llego a los 30, 32 años, me doy cuenta de que eso que tanto había dolido, y otra cosa que me pasó después, que también perdí a una hija, me tocó que enterrar a una hija de 3 meses, 22 días, después me di cuenta que esos dolores de los que yo prefería no hablar, Dios ya había sanado mi corazón de eso, y Él no quería que vale, ya estás sano, William, y ahora quédate callado, no hables con nadie de eso. No, Él me movió a que si yo ya había sanado mi corazón de eso que me había pasado, Dios me dice, ahora quiero que ayudes a otros a sanar. Ahora quiero que ayudes a otros a entender las fases del duelo, cómo es que hay que pasar el duelo en Cristo, cómo es que si Dios te sanó a ti, Dios también puede sanar a otros, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, no solo se puede ser resiliente cuando era Job, cuando era José, cuando era Pablo, cuando era Jesús, cuando le pasó esto al pastor Rick Warren, sino que ahora tú y yo podemos ser esa persona resiliente, ¿sí? Que Dios quiere que seamos. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más doloroso que te ha tocado vivir en la vida? Que hasta el día de hoy has preferido no hablar de eso,
Y Dios está esperando que te levantes, que dejes de ser víctima, que te sacudas el polvo de los pies, de las rodillas, y que levantes tu frente en alto, y que así como hizo Job, como hizo José, como hizo Pablo, como hizo Jesús, como hizo el pastor Rick, como hice yo, que te determines a cumplir la misión que Dios te mandó a hacer a este mundo. Que uses todo aquello que un día dolió, hoy lo uses para ayudar a otros a sanar. Y que vuelvas tu vida un testimonio vivo que gana personas para Cristo, porque si Él te salvó a ti, te redimió a ti, te sanó a ti, Él quiere también sanar a otros a través de tu vida, a través de tu testimonio, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar resiliencia? Yo quiero dejarte con algunos versículos, ¿sí? El primero es Isaías 41:10, que ya lo leí. Saber que Dios está con nosotros en todo momento va a mantener tu corazón fortalecido, ¿sí? Entonces, confiar en Dios a pesar de las pruebas, confiar en Dios a pesar de las circunstancias, es lo único que te va a mantener el corazón y la fuerza necesaria para pasar las pruebas. En el momento que tú quitas tu confianza de Dios, ahí vas con tus fuerzas, ¿sí? Y Dios no te va a fortalecer de nuevo. Es más, puede acabar contigo. Una prueba, una dificultad, puede hundirte en la enfermedad, en una depresión, en una tristeza, porque no estás confiando en Dios. Y Dios dice, yo en medio del horno, ahí estaré contigo. En medio de las aguas, ahí estaré contigo. En medio del divorcio, en medio de la enfermedad, ahí en el hospital, en la morgue, en donde quiera que estés pasando una circunstancia, yo voy a estar contigo. ¿Qué es lo único que nos pide? Que confiemos en que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, ¿sí? Número 2, dice Romanos 12:2, que la única manera de ser resiliente, la única manera de superar las pruebas y salir al otro lado de la prueba con más fuerzas de como entré, es que me mantenga renovando mi mente con la verdad cuando esté escuchando mentiras. ¿Sí? La verdad de Dios nos ayuda a ver las pruebas desde una perspectiva de ¿y para qué me está preparando esto? ¿Para qué va a usar Dios esto que me tocó vivir? Estoy ansioso de ver qué va a hacer Dios con esto que me tocó vivir. Mientras otros te están viendo como pobrecito, te ven como víctima, tú dices, wow, yo sé que en Cristo ya soy victorioso, porque Él ya venció al mundo y esto lo único que va a hacer es que Dios lo va a terminar usando para el bien de alguien en el futuro, ¿sí? Entonces, número 1, confiar en Dios en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. Número 2, renovar tu mente con la verdad de Dios cuando la gente te hable mentiras, ¿sí? Romanos 12:2. Y número 3, tener una actitud de gratitud y alabanza. Según 1 Tesalonicenses 5:18 dice, aún en la dificultad, dice que la gratitud nos mantiene firmes, no la queja. Entonces, si tú quieres mantenerte firme, tienes que tener una actitud de gratitud y alabanza. Y no se trata de, Señor, gracias porque me despidieron de mi trabajo. No, se trata de, Señor, si en esta ocasión me han quitado este trabajo, yo confío en que tú tienes un trabajo para mí, que soy tu hijo. Tú eres mi pastor y a mí, a mi familia, nada nos va a faltar. Eso es una actitud de gratitud y alabanza, ¿sí? Y no solo que te acuerdes de Dios cuando te quitaron el trabajo, sino que entender que lo que tienes y lo que eres es por la gracia de Dios. No solo cuando te vaya bien. Una actitud de gratitud y alabanza es en todo momento, vaya bien, vaya mal, esté lloviendo, haya verano, haya invierno, tú eres un hijo agradecido y alabas a Dios cada día con tu manera de vivir, ¿sí? Número 4, para ser una persona más resiliente, vamos a tener que permanecer en comunidad, ¿sí? Gálatas 6:2. Si tú lo lees, vas a ver cómo ahí está escrito, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe a los de Éfeso,
Él les decía, en esto los conocerán, en cómo se aman los unos a los otros, en cómo se comparten las cargas los unos con los otros, cómo se ayudan los unos a los otros, cómo oran los unos por los otros. Entonces, no podemos nosotros superar las dificultades que vamos a tener tú y yo, no podemos superarlas solos. Es más, en la iglesia allá en Guatemala, donde yo me formé y me preparé, había un dicho que siempre lo repetíamos, ¿sí? Hombre solo es presa fácil. Y yo te lo digo a ti hoy, un cristiano solo es presa fácil del enemigo. ¿Sí? Un hijo de Dios que se mantiene solo, se mantiene aislado, que no tiene un grupo de amigos, no tiene una iglesia a la cual pertenecer, no tiene un lugar donde servir, no tiene a nadie a quien llamar para decirle, mira, ora por mí porque estoy pasando por una dificultad. Entonces no vas a poder fortalecerte en medio de la prueba, ¿sí? Porque Dios te fortalece a través de la familia que te ha dado para pasar esas pruebas, para que no estés solo en el valle de las sombras y la muerte, sino que Él vaya con nosotros, pero que también use a otros que ya ha restaurado para que te agarren de la mano y te digan, mira, no te preocupes que no te voy a dejar solo, ¿sí? Número 5. Filipenses 4:6 dice que oremos sin cesar. No dice que ores sin cesar, sino que sin cesar significa ora en la mañana, ora al mediodía, ora en la noche. ¿Sí? Yo la única cosa que hacía sin cesar antes de ser hijo de Dios era comer. Comía en la mañana, comía al mediodía, comía en la noche. Todos los días, no había un solo día que no comiera. Entonces, ¿cuál es el hábito ahora? Pues que oro la misma cantidad de veces que como al día. Yo digo, bueno, tengo que alimentar mi cuerpo, pero también tengo que mantener alimentado mi espíritu, porque mi espíritu, la oración y mi espíritu conectado con el Espíritu de Dios es lo que me va a dar esa paz sobrenatural que solo Dios puede dar. Cuando mi mente está enfocada en el problema, cuando mi cuerpo está a punto de tirar la toalla, mi espíritu es el que me da paz, me da tranquilidad, porque mi confianza está puesta en Dios y es Él el que a través del espíritu me hace llegar de esa paz, de ese entendimiento, de esa tranquilidad, de esa revelación de su palabra para mi vida, es a través del espíritu. Dios no te va a hablar a nivel mental, Dios no te va a hablar a nivel físico, Dios te va a hablar a través de su espíritu, con tu espíritu, es que nosotros nos mantenemos conectados con Él, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿sí? El tema de hoy, recordemos, cómo pasar en medio de la adversidad, cómo fortalecernos en Cristo, ¿sí? La palabra es resiliencia. Conclusión, la resiliencia en un creyente, en un hijo de Dios, no es solo una capacidad humana. No es de que porque tú vayas a una iglesia o vayas a la otra, porque tú tengas un título o porque vengas de una familia X o Y, sino que es el resultado de una vida rendida a los pies de Dios, a los pies. Cada vez que tú tienes una dificultad, tú dices, bueno, yo no voy a jugar a ser más listo que Dios. Jesús dijo, el que esté cansado y esté cargado, que venga y que yo lo haré descansar. Entonces, ¿para qué voy a querer yo resolver la dificultad por mi cuenta? Si Él ya dijo que nos íbamos a cansar, que nos íbamos a cargar, y como decía el versículo cuando empezamos hoy, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados, estamos siendo perseguidos, mas no desamparados, estamos siendo derribados, pero no destruidos. Entonces, si Dios ya lo dejó escrito, lo peor que yo podría hacer es querer pasar por esas dificultades con mis fuerzas. O que cuando estén dificultades, tú y yo querramos aislarnos de su familia, de la iglesia, y que pretendamos pasar por esas dificultades solitos. Así, yo solito, yo oro con Dios, yo no necesito una iglesia, yo no necesito que la gente se entere de mis problemas. Sí lo necesitas, porque Dios nos ha creado de tal forma que dependamos unos de otros. Y si Jesús, sus 3 años que pasó en su ministerio, siempre comía con los apóstoles, compartían el pan,
oraban unos por otros, crecían en fe, crecían en conocimiento de la palabra. ¿Quién dice que tú y yo no lo necesitamos? Tú no ves a un Jesús solitario decir, bueno, sí, yo voy a estar ahí, pero solo voy a hablarle a la multitud y luego me desaparezco. No, él le predicaba a la multitud, pero luego su vida en el día a día era siempre rodeado de los 12 discípulos que andaban con él y otro grupo de seguidores. Entonces yo te quiero invitar a que hoy hagamos esa pregunta, ¿sí? Si a mí me pasara lo que le pasó a Job, si a mí me pasara lo que le pasó a José, lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Rick Warren, lo que me pasó a mí, la pregunta, ¿tú permanecerías confiando en Dios? ¿Tú permanecerías teniendo la fe puesta en Él de que Él prometió caminar contigo y que su presencia irá contigo en cualquier circunstancia que estemos pasando? ¿O será que hoy es un buen momento para decirle, Señor, reconozco que las dificultades, en vez de hacerme más fuerte como Job, como José, como Pablo, me han alejado de ti y hoy me arrepiento de haberme alejado. Hoy me arrepiento de haber querido llevar todo esto que me ha tocado vivir con mis fuerzas y reconozco que necesito de tus fuerzas, necesito de la familia, necesito de la iglesia, necesito de otros hermanos en Cristo, necesito de las oraciones de los demás para que tú traigas fuerzas nuevas a mi vida y yo pueda sobreponerme en esto que estoy pasando y que puedas usar esto que hoy no lo entiendo por qué me pasa a mí, que en el futuro exista una fundación como hizo Rick Warren, donde podamos ayudar a otros miles de personas por esto que yo hoy en el nombre de Jesús lo voy a superar con tus fuerzas. ¿Sí? Y esa es la impartición para tu vida hoy. Recuerdo que el jefe de mi esposa trabaja con John Maxwell y bueno, su jefe directo pues es Juan Beriken, y Juan Beriken con Carla, su esposa, también atravesaron un problema así, que durante más de 30 años tuvieron a un hijo pues que necesitaba atención 24 horas al día, necesitaba que alguien lo cuidara así. Y ellos, en vez de pues, hacer lo que haría la mayoría de nosotros, tirar la toalla y quejarse con Dios de por qué te toca un hijo en esas condiciones, ellos se dieron cuenta de que había muchas familias que también pasaban por lo mismo que ellos estaban pasando. Y cuando su hijo falleció, ellos, en vez de enterrar a su hijo y decir, bueno, vamos a descansar de todo esto que nos tocó que vivir, han creado una fundación para poder ayudar a otros padres que tienen niños con esa misma condición. Y yo no sé si es una vez al mes, una vez cada semana, pero ellos le pagan a una persona para que le cuiden al hijo, a esa pareja, a ese matrimonio, y que ese matrimonio puedan tener, aunque sea un día al mes o un día a la semana, libre. ¿Sí? Y no tienen idea cuánta gente está siendo bendecida por lo que un día dolió a sus corazones, por lo que un día parecía que pues todo pintaba que iba a afectar el matrimonio de ellos. Al contrario, se hicieron más fuertes como pareja y hoy por hoy son de mucha bendición para otras familias. Entonces yo te quiero retar a eso, ¿sí? ¿Qué de todo lo que te ha tocado que vivir a ti se podría convertir el día de mañana en una fundación a través de la cual va Dios a bendecir a mucha gente porque tú fuiste un hijo de Dios resiliente que no se quedó a vivir en una prueba, en un problema, no se hundió, no se rindió, no tiró la toalla, sino que dijo, pues si esto me dolió mucho a mí y esto es lo que Dios usó para llamarme atención, yo voy a ayudar a otros a sobreponerse de esto porque ya Dios me sacó a mí de ahí. ¿Sí? Así que yo te quiero invitar a que hagamos eso, que pienses que de todo lo que te ha tocado vivir, vale la pena hoy que tú lo puedas convertir en una manera de poder bendecir a otros. Y yo estoy seguro que vas a encontrar un montón de formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, mi esposa te va, vamos a orar si quieres me acompañas, ¿no?
Y esta es nuestra impartición para tu vida, ¿sí? Señor, hoy venimos a tu presencia, Señor, a orar para que nuestra vida sea usada, Señor, como una ofrenda para tu reino. Que mi vida, mis pruebas, mis dificultades, todo lo que me has ayudado a superar, Señor, que hoy pueda estar disponible para poder bendecir a otros, y que así como sanaste mi corazón y me ayudaste a superar cosas que yo en mis fuerzas no hubiera podido, hoy declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que está escuchando esta prédica, este mensaje, esta enseñanza, hoy es movido por tu Espíritu, Señor, para dejar de vivir como víctima y empezar a usar eso que tanto dolió para poder ser de bendición para otras personas que aún no te conocen. Y declaramos en el nombre de Jesús que juntos vamos a creer y a confiar que es en nuestra debilidad que se perfecciona tu poder, y que tú haces de eso en lo que fuimos débiles en algún momento, tú lo conviertes hoy en una herramienta para poder ganar a la gente que aún no ha recibido a Jesús en su corazón. Y que nuestro testimonio, Señor, no llegue solo acá en Tarragona, solo en Reo, sino que nuestro testimonio llegue a los oídos de gente que hoy por hoy no está creyendo, que hoy, Señor, declaramos que son alcanzados por tu Espíritu Santo, para que tu amor, Señor, impacte sus corazones y que ellos puedan arrepentirse de su vieja manera de vivir y que hoy sean una nueva criatura en Cristo. Lo creemos, lo declaramos, y que todo, Señor, lo que se ha impartido hoy sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, muchas gracias por estar acá. Esperamos que esta palabra que hemos impartido hoy sea algo que no caiga en tierra afanada, no caiga en tierra estresada ni preocupada, sino que caiga en tierra de confianza, tierra de propósito, en que caiga en un corazón que esta palabra eche raíces en tu corazón, y que el plan de Dios se revele a tu vida, y que tú y yo podamos juntos decir misión cumplida, así como Job perseveró, así como José perseveró, así como el apóstol Pablo perseveraron, y juntos ellos alcanzaron ser la persona que Dios quería que fueran en su generación. Hoy declaramos que nosotros vamos a permanecer, ¿sí? Y nos vamos a mantener firmes hasta alcanzar la meta del propósito que Dios tiene para esta generación, de todo lo que Él quiere hacer con la gente que existe hoy en el 2025 a través de ti y a través de mí. Así que les amamos y nos vemos el próximo domingo. Recuerden que están los grupos de amistad. Si están pasando alguna dificultad, aquí abajo pueden poner su petición de oración. Queremos orar por ti, queremos unirnos como familia y que no pases solo por ninguna circunstancia. Que nos tienes aquí, somos tu familia y queremos orar por cada cosa que Dios estará haciendo en tu vida. Y prepárate, porque si Dios ha prometido que Él está con nosotros en medio de cualquier situación, a ti y a mí lo único que nos toca es tener nuestra fe puesta en Él, nuestra confianza puesta en Él, y mantenernos fieles, ¿sí? Perseverando hasta alcanzar la meta de los planes que Él tenía para nosotros desde antes que naciéramos, ¿sí? Así que estés donde estés, que tu confianza, que tu fe siempre esté puesta en Él, que fue el que, como dice, el autor y consumador de la fe. Él va a terminar en nosotros lo que empezó. Así que un abrazote y hasta la próxima. Chao. Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi vida. Hoy decido declarar y dirigir mi vida en la dirección de una verdad superior.
Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi vida. Hoy decido declarar y dirigir mi vida en la dirección de una verdad superior. Respecto a lo que dicen que no tiene solución. Respecto a lo que dicen que no tiene solución. Elijo no considerar la falta que a gritar me viene para cuestionar mi identidad. Escojo agradecer por lo que hoy no veo. Creo que esa es mi verdadera realidad. Sé que no hay nadie como tú. Yo sé que solo en ti puedo confiar. Yo sé